Buen día, profesor Oliver Castañeda. Soy el alumno Wei Simón Murillo del curso de Economía General y junto con mi grupo y Grupo 1 vamos a exponer el informe académico de influencia del COVID-19 en el sector del comercio del Perú en el año 2020. En la actualidad, el surgimiento del brote del COVID-19 ha sido declarado como pandemia que ha afectado de manera drástica a la sociedad y economía global. Por ende, se ha declarado estado de emergencia que pone en aislamiento obligatorio a toda la población y paraliza la gran mayoría de actividades económicas por un cierto plazo. Por lo que afecta en el sector comercio, este informe académico tiene el propósito de manifestar y determinar los efectos y distintas variables que provocará el COVID-19 en el sector de comercio en el Perú de 2020, el efecto que generará el incremento de contagios en el aspecto del e-commerce, creación de protocolos de seguridad y sanidad, el consumo, Producto Bruto Interno, importaciones y exportaciones, entre otros. Por consiguiente, voy a exponer lo que son los objetivos de investigación. Objetivo general, determinar los efectos que provocará el COVID-19 a las variables del sector del comercio en el Perú de 2020. Objetivos específicos, determinar la variación de consumo ante el COVID-19, evaluar la variación de las importaciones y exportaciones ante el COVID-19, establecer la variación del PBI, determinar las políticas que decretarán luego del cese del COVID-19 en el Perú en 2020, hipótesis de investigación, hipótesis general. A mayor incremento de contagiados por COVID-19, mayor variación de las variables del sector del comercio en el Perú en 2020. Hipótesis específicas: a mayor incremento de contagiados por COVID-19, mayor uso del e-commerce para el consumo de alimentos y bienes en el Perú. A mayor incremento de contagiados por COVID-19, menor cantidad de importaciones. A mayor incremento de contagiados, menor PBI en el Perú. A mayor incremento de contagiados, mayor creación de protocolos de seguridad y sanidad en el Perú en el 2020. Voy a seguir con mi siguiente compañero, que va a exponer lo que es metodología. Buen día, profesor. Soy el alumno Ricardo Santos. Bueno, yo voy a hablar sobre las metodologías. Bueno, el tipo de investigación es básica, ya que el objetivo de la exposición es saber las variables que afectan al sector del comercio de Perú en el año 2020. Disculpe. Diseño de investigación. El estudio realizado para el presente informe académico no es experimental, correlacional, causal, debido a que busca determinar la incidencia del COVID-19 frente al sector del comercio en el Perú en el año 2020. Bueno, hemos analizado 5 variables. La primera variable es el consumo. Bueno, el sector comercio impulsó un crecimiento del Producto Bruto Interno. El comercio ha incrementado un 3.6 respecto al mismo periodo del año anterior, 2019, con el comportamiento positivo del comercio al por mayor y por menor, que han crecido entre 4.1 y 4.3% respectivamente. Bueno, la importación y exportaciones. Exportaciones e importaciones, vamos a hablar sobre el siguiente cuadro, son FOB nominal 2016 hasta 2020. Bueno, aquí en el 2016 hasta el 2019 hemos visto un incremento. Bueno, azul es exportación y rojo son importaciones. Hay un incremento. Ya, y en el 2020, a principios de 2020, hemos visto un declive de ambos, ya que esto ha sido generado por la pandemia del COVID. Producto Bruto Interno del PBI. Bueno, este es el PBI del Perú del año 2019, 2018, 2019, 2019, 2020. Bueno, aquí en el Producto Bruto Interno hemos visto que ha tenido un déficit de 3.4 del 2019-2020 sobre los anteriores años. Importaciones igualmente, de un déficit de 4.4% y la demanda interna de 1.8 sobre el anteriores trimestres y exportaciones un declive de 10.1. Esto sí ha afectado demasiado. En el siguiente cuadro lo vamos a seguir explicando más. Bueno, índice del precio del consumo. Todos estos bases son según INEI. La tasa de variación anual del IPC, índice de precio del consumidor, del mes de mayo se sitúa en el menos 0.9%, 2 decimales por debajo de registrado en abril, que viene a ser del 1.1%. Índice mensual descentralizado de la producción nacional. El índice mensual de producción del sector no comercial 2015-2020. Bueno, aquí podemos observar que en el 2015 hasta el 2020, al inicio, ha estado normalmente, hasta un porcentaje bueno. Bueno, en el 2020, por la pandemia del coronavirus, se ha venido en declive. Gracias por esta pandemia. Bueno, aquí le paso con mi siguiente compañero. Muchas gracias.
Buenos días, soy Luis Rodríguez y le voy a hablar sobre los resultados. Este cuadro muestra la variación del porcentaje del índice mensual desestacionalizado del sector comercio del año 2000, del 2018-2020. Se está tomando como año base el 2017, por el cual en enero, febrero no ha habido problemas, así que hubo una normalidad porque subió el 2,61% del sector comercio respecto al mismo periodo del año anterior. A ver, esto es aplicado porque sustentado por el incremento de la venta de alimentos, bebidas y tabaco, como barrotes, bebidas y confitería hasta establecimientos minoristas, apoyado por publicidad en medios masivos y el ingreso de nuevas marcas y presentaciones de productos. Asimismo, la venta de otro tipo de maquinaria y equipos por nuevas licitaciones en equipos médicos y maquinarias de sectores de producción y procesamiento de materia prima, en el cual luego se muestra en marzo con un déficit de menos 7,7 puntos de diferencia porcentual, junto con abril que hubo una caída muy grande del 44,3 de variación porcentual mensual. Ahora la discusión de los resultados se va a hablar con mi compañera. Buen día, profesor. Mi nombre es Fátima Solórzano y les voy a explicar acerca de la discusión de resultados. Con respecto al efecto del COVID-19 en la macroeconomía del sector comercio del Perú en el 2020, se indica que la macroeconomía da una visión global y más objetiva al momento en que se necesita realizar negocios con otros países, teniendo en cuenta aspectos importantes como el PBI, que representa la suma de los bienes y servicios totales producidos en un país durante un año. Entonces, esto ayudará a seleccionar a todos aquellos países con los cuales convendría realizar negocios para que así la empresa no se vea afectada. Pero también existe un impacto negativo de la macroeconomía en los negocios internacionales, debido a que si un país tiene una macroeconomía en declive, afectará directamente a todas las transacciones comerciales que puedan realizar los países con este país en declive, produciendo un déficit en su economía. El uso de la macroeconomía hace que los negocios entre países se dinamicen, motivando así la competitividad entre ellos. La siguiente diapositiva, por favor. Acerca del efecto del COVID-19 sobre el PBI del Perú en el año 2020, todavía no se tiene un dato real, pero según Scotiabank se estima que tendrá una caída del 30% del PBI en abril, a raíz de la paralización de las actividades económicas generada por la crisis del COVID. Esta caída tendrá consecuencias de la pérdida temporal de empleos, reducción de ingresos y a la postergación de proyectos de inversión privada ante el incremento de la incertidumbre. El surgimiento de un nuevo brote de coronavirus que ha sido declarado como pandemia ha golpeado fuertemente a la economía global en el Perú. El gobierno ha decretado un estado de emergencia que pone en aislamiento social obligatorio a toda la población y paraliza a la gran mayoría de actividades económicas. El Banco Mundial coloca al Perú como el país que era considerado el más sólido para enfrentar la crisis con la peor caída entre sus países de la región. Él proyecta para el Perú una contracción del 12% de su PBI, muy superior a la de países como Chile, Colombia, México, incluso la tribulada Argentina. Más aún, ese estimado no toma en cuenta el daño hecho y por hacer desde el Congreso. A continuación, mi compañero les va a explicar las conclusiones del caso. Buen día, profesor Castañeda. Mi nombre es Yelsi Martínez y le detallaré las conclusiones que se llegaron con el presente estudio de investigación. Nuestro estudio se enfocó en el impacto que tendría el COVID-19, actual pandemia que azota a todo el mundo, dentro del marco macroeconómico y microeconómico del sector de comercio. Como primera conclusión, tenemos que se rompe nuestra hipótesis de que el COVID afectaría el consumo dentro del Perú en el 2020, ya que como informó el INEI, el consumo ha incrementado un 2,9%. Como segunda conclusión, es que el PBI sí se ha visto afectada por el COVID-19. Como tercera conclusión, tenemos que el IPC se ha reducido en un 0,9% con respecto a mayo. Por otro lado, el e-commerce actualmente tiene más posición, ya que los lugares donde se aglomere gente pueden ocasionar el contagio de dicho virus. Finalmente, se concluye que se han generado nuevos protocolos de sanidad y seguridad para los consumidores y colaboradores.
Muchas gracias.